Bien. Y ahora vamos a ver aquí. Perfecto, se prendió la grabación. Yo quiero ver la presentación en grande. Ahí va. Bien. Bueno, entonces ahora sí, díganme cualquier cosita, me frenan si no se escucha, si pasa algo. La idea es entonces continuar. Miren que sigue llegando gente. Esperemos que no se incorpore más gente porque tengo que pararla. Ahí va. Bien, vamos a continuar entonces. Estuvimos la clase pasada hablando de vitaminas de macronutrientes, de carbohidratos, proteínas, grasas, ¿sí? Y la idea hoy es hablar de micronutrientes, vitaminas y minerales, de agua, de fibra y de platos saludables, ¿sí? Marian, discúlpame, Natacha, ¿vas a poner Sí. a grabar para que no te olvides? Ya puse, supuestamente, Ah, ya no, se no. está grabando. ¿Ah? Bien, bien, ok, porque no me Sí, sí, aparecía, perdón. ahí Listo. va. Genial. A ver si quiero ver cómo yo hago para manejar la presentación. Porque yo me parece que me tengo que ir. Natalia, ¿está ahí? Sí, estoy acá, estoy acá. ¿Cómo hago yo para mover yo la presentación? Porque acá me queda como ventana, pero no la puedo ir moviendo. Claro, vos tenés que ir viendo o poner en el navegador de ventana compartida. Sí. Si querés poner en la pestaña Para del dejar de Meet, compartir. Sí. en la pestaña del Meet, con el botón derecho podés poner pestaña vista dividida. Y entonces ves en la misma pantalla el Meet y la del PDF. Para decirme a dónde pongo eso. Arriba, viste en la pestaña, espera que, a ver si ahí me ves. La pestañita del navegador arriba, Sí, que te abre todas las pestañas que tenés abiertas. sí. Bueno, te pones ahí arriba con el botón derecho y podés poner añadir pestaña a la vista dividida. Y elegís las pestañas. Lo que pasa es que se te va a compartir todo eso si vos pones pestaña. Si no, directamente tenés que olvidarte de mirar la cámara y ir pasando la Me voy presentación yo a mi presentación. a tu presentación, sí. Listo. Ok. Entonces ahí lo ven bien y yo me voy a mi presentación y listo, lo voy pasando acá. Y cualquier Sí, cosa me hablan porque no los veo. sí. Claro, igual ellos te siguen, exactamente, ellos a vos te siguen viendo, pero Claro. tú no estás Bien, viendo bien. la pantalla del Meet, te tenés que pasar a la otra. Perfecto. Bueno, genial. Bueno, vamos entonces con vitaminas ahora sí. Habíamos dicho que los macronutrientes, los carbohidratos, proteínas y grasas, los vamos a necesitar en mayor cantidad y las vitaminas y minerales en menor cantidad, por eso se denominan micronutrientes. Las vitaminas, a diferencia de las minerales, van a ser sustancias orgánicas, es decir, que van a tener carbono e hidrógeno y a su vez van a ser sustancias justamente que se van a poder ver influenciados, ¿sí? Por el calor, la luz y el oxígeno, ¿sí? Frente a esos factores, las vitaminas puede haber pérdida o modificación de las mismas. Esta es la gran diferencia que tienen con los minerales, ¿sí? Que son inorgánicos, ¿sí? Acá tenemos el temita que si se sigue apareciendo gente, yo tengo que ir a agregarlos. Voy a tener que ir admitiendo cada vez que suene alguien. A ver si hay alguien más. No lo veo. A ver si hay alguien más que se quiere. Me apareció, pero no lo veo ahora. Creo que ya está. Ok. Bueno, esperemos que no entre más nadie porque si no voy y vengo de las pantallas. Bien. Entonces, las vitaminas son sustancias orgánicas necesarias en pequeñas cantidades para el crecimiento y el mantenimiento de la salud y van a cumplir varias funciones en nuestro organismo, entre ellas regular los procesos metabólicos,
formar parte de coenzimas, participar en los sistemas hormonales, inmunológicos y en el sistema nervioso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no las vamos a necesitar en tanta cantidad como los macronutrientes, pero sí van a ser indispensables y muy importantes para que nuestro cuerpo pueda llevar a cabo todos estos procesos metabólicos, ¿sí? Que están viendo justamente en anatomía. Cuando habla de esto de formar parte de coenzimas, recordemos que las enzimas son sustancias que aceleran procesos, ¿sí? Que forman parte de procesos metabólicos, ¿sí? Entonces las coenzimas van a favorecer a la formación de enzimas que van a acelerar estos procesos. Y a su vez, en diferentes sistemas, ya sea hormonales, inmunológicos, para la contracción muscular, ¿sí? Para justamente evitar muchas enfermedades, ¿sí? Y vamos a ir viendo entonces cada una de las vitaminas. ¿Cómo las vamos a clasificar? Las vamos a clasificar en vitaminas hidrosolubles y liposolubles. Nuevamente tenemos a alguien que quiere ingresar. Ay, no me permite. Ahí va. Esperemos que no se sume más gente. Bien. Entonces, las vamos a clasificar en vitaminas hidrosolubles y liposolubles. Hidrosolubles porque justamente se van a poder disolver, diluir o solubilizar, digamos, en el agua, y justamente la vamos a eliminar por orina cuando tengamos exceso de las mismas, ¿sí? Mientras que las liposolubles se van a almacenar tanto en hígado como en tejido adiposo, ¿sí? Porque se van a ser solubles en grasa, y van a ser las vitaminas A, D, E y K. Mientras que las hidrosolubles van a ser la C y todo el complejo B, que son varias, que van a ser las hidrosolubles y no se van a almacenar, como dije anteriormente. ¿Qué ocurre con las vitaminas liposolubles? Van a ser justamente solubles en grasa y pueden causar toxicidad, dice. ¿Qué quiere decir esto? Que al causar toxicidad, justamente la toxicidad, me desconcentro porque quiere entrar más gente y tengo que volver a la pantalla e irme de acá. Entonces, van a causar toxicidad y justamente la toxicidad se va a dar no porque se consume mucho un alimento, sino que la toxicidad sobre todo de vitamina A y D se va a dar cuando haya exceso de suplementos, ¿sí? Cuando haya mucha suplementación de estas dos vitaminas. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Por ejemplo, exceso justamente de una mala interpretación en cuanto a la suplementación, una suplementación excesiva de alguna de estas vitaminas A y D, o porque se está tomando algún antibiótico, algún medicamento que contenga estas vitaminas, ¿sí? Y también puede generar una hipervitaminosis. ¿Y qué me va a pasar? ¿Qué complicación me va a generar esta hipervitaminosis de vitamina A y D? Con respecto a la vitamina A, me puede generar náuseas, vómitos, mareo, alguna especie de malestar, ¿sí? Porque haya un exceso de vitamina A. Y con respecto a la vitamina D, lo más común es que se genere hipercalcemia, ¿sí? Que aumente el calcio en sangre, quiere decir esto. Ya les digo, lo más común es que se dé hipervitaminosis de vitamina D por un exceso de algún suplemento o algún suplemento, digamos, o antibiótico o medicamento que tenga estas. Y ¿qué complicaciones puede ser? Además de la hipercalcemia, puede ser que haya algún daño renal, que haya alguna calcificación, por ejemplo, de algunos tejidos blandos, que haya cálculos renales por también exceso de calcio, que haya alguna arritmia también, bueno. Ahora, lo más común, en realidad, de haber exceso de vitamina D, lo más común en la Argentina es que haya déficit de vitamina D, y esto quizás lo hayan escuchado, ¿sí? Se sabe que 4 de cada 10 personas en Argentina tienen déficit de vitamina D. ¿Y por qué se va a dar esto? Porque falta
exceso o exposición a la luz solar, ¿sí? Al sol. Como la vitamina D se va a absorber gracias al sol, digamos, es ahí donde ocurre que puede haber déficit. Vamos a ir viendo cada una de las vitaminas y cuáles son los alimentos fuentes de las mismas. Vamos a ir viendo, digamos, bueno, que justamente cada una de estas vitaminas, vamos a arrancar con las liposolubles, van a tener una función que va a tener que ver justamente con los procesos metabólicos que ocurren en el organismo y por eso son tan importantes. Con respecto a la vitamina A, su función es intervenir en la formación y el mantenimiento de la piel, las encías y el cabello, ¿sí? Entonces, muchas vitaminas, digamos, van a estar relacionadas con algún órgano de nuestro cuerpo. En el caso de la vitamina A, permite bueno, justamente, fíjense que las cremas tienen muchas veces vitamina A también, bueno, porque tiene que ver con la mejor formación de las células de la piel, el cabello, las encías. Y acá me dice, no, nos permite ver en la oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué esta acotación, digamos, en cuanto a la función? Porque justamente lo que hace la vitamina A es participar en la formación de una sustancia que se llama rodopsina, ¿sí? El retinol más la opsina forman lo que se llama la rodopsina, que es lo que nos permite ver en la oscuridad, ¿sí? Justamente cuando falta vitamina A, se genera lo que se llama ceguera nocturna. Vieron que hay personas, no sé, que a la noche ven menos. Yo, por ejemplo, de noche, si tengo que manejar, prefiero evitarlo porque veo mucho menos. La luz, como que no vemos justamente tan bien. Entonces, tiene que ver con esto. La función de la vitamina A es unir el retinol más la opsina, que ya está, es la sustancia que está en el organismo, forman la rodopsina y esto permite, mejora, digamos, la visión nocturna. ¿En qué alimentos se encuentra? En las frutas y vegetales de color amarillo o naranja, por ejemplo, zanahoria, pera, calabaza, cualquier versión de calabaza, sí, tenemos un montón. ¿En qué otra se les ocurre? Zanahoria, Limones, limón, mandarina. Bien. Naranja, mandarina, ¿sí? La vitamina D, bueno, yema de huevo, nos dijimos que obviamente también amarilla, manteca y lácteos fortificados. También, como vamos a empezar ya también clase próxima a hablar de rotulado nutricional y de etiquetado frontal, van a ver que muchos lácteos están fortificados con vitamina A y D, ¿sí? Y de hecho, bueno, la manteca viene fortificada, la leche también, ¿sí? La vitamina D lo que hace es aumentar la absorción de calcio en los huesos, que se va a absorber, digamos, justamente a través de los intestinos, ¿sí? Y va a huesos, y el depósito de calcio en realidad en los huesos. ¿En qué pescados, en qué alimentos los vamos a encontrar? En pescados, yema de huevo, manteca, margarina, hígado, leche y yogur. Con respecto a los pescados, es importante que los pescados sean grasos, ¿sí? ¿Qué pescados grasos podemos conseguir? Podríamos decir acá en Rosario y alrededores, pescados del río, que sean grasos. El pacú, el surubí, el dorado, la trucha de río, sí son pescados que van a tener alta cantidad de vitamina D. La yema de huevo también, al igual que la vitamina A, fíjense que muchas veces va a coincidir que las vitaminas se encuentren en los mismos alimentos, las vitaminas liposolubles, porque van a ser alimentos quizás un poquito más grasos, ¿sí? Manteca, margarina en el hígado, en la leche y el yogur también, como lácteos, vamos a tener vitamina D, muchas veces fortificada, ¿sí? La luz solar permite su absorción, esto es lo que les decía.
lo que permite los rayos UV es que se convierta, digamos, lo que tenemos en la piel, tenemos la dehidroxicolesterol, que con la acción de los rayos ultravioleta se convierte en previtamina D3. Y después esta vitamina D3, no es importante que sepan todo esto, sí que sepan que la luz solar permite la absorción de la vitamina D. Después esta vitamina D3 va al hígado y de hígado se transforma en la vitamina D, ¿sí? Se convierte, o sea, básicamente lo que necesitamos saber es que la vitamina D, gracias a los rayos solares, se puede absorber, ¿sí? Con respecto, a la vitamina E, actúa como antioxidante protegiendo a las células. ¿Han hablado ya de antioxidantes? ¿Hablaron algo de esto? No. No, profe. Bien, bueno, los antioxidantes los van a ver un montón también y son conocidos como antioxidantes aquellas sustancias que van a proteger a las células del daño que producen los radicales libres. ¿Qué van a hacer los radicales libres? Aquellas, podríamos decir, moléculas que quedan dando vuelta en la sangre sin poder unirse a otra molécula. Entonces, estas moléculas, los antioxidantes lo que hacen es neutralizar a los radicales libres para que estos radicales libres no lesionen las células. Y es lo que se conoce, los radicales libres, como estrés oxidativo, ¿sí? Que también lo van a escuchar. ¿Qué sustancias son antioxidantes? La vitamina, acá estamos diciendo la vitamina E, pero también es la vitamina C, es un común antioxidante, es muy común. La vitamina A también es antioxidante, no lo dijimos anteriormente. El zinc, el selenio, los polifenoles, que también quizás hayan escuchado hablar, ¿por qué decimos que el vino tinto, por ejemplo, es bueno? ¿Sí? Porque tiene resveratrol, que el resveratrol es un antioxidante también, ¿sí? Después tenemos, bueno, hay otros, el té verde también es antioxidante, las frutas y verduras de color violeta, ¿sí? Como el repollo, la berenjena, ¿sí? Que también tiene antioxidantes. Entonces, fíjense que hay un montón de antioxidantes. Acá estamos hablando justamente únicamente de la vitamina E, pero vamos a ver que aparecen en varias vitaminas. ¿A dónde vamos a tener vitamina E? En aceites vegetales, en las frutas secas, ya sea nueces, almendras, avellanas, almendras, y en las semillas, ¿sí? Con respecto a la vitamina K, es esencial para la coagulación de la sangre. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, no tengo vitamina K o tengo déficit de vitamina K? ¿Qué es lo contrario a una correcta coagulación? Participen sin Alguien que miedo. se sangra. Claro, hemorragias, justamente. Por eso es tan importante la vitamina K, porque me va a evitar que yo no pueda formar un coágulo. ¿Y qué pasaría si yo tengo exceso de vitamina K? No fluye Tendría bien. la trombosis. La sangre más. Trombosis, todo lo contrario, se generan trombos porque la sangre se coagula mucho y te genera trombos, ¿sí? Trombosis, perfecto, muy bien. Las que participan no sé quiénes son porque no las estoy viendo, pero bien. ¿A dónde vamos a tener vitamina K? En verduras de hojas verdes, como la selga, la espinaca, la lechuga, la rúcula, la radicheta, el coliflor, el repollo, ¿sí? El repollo colorado, ¿sí? Todas van a ser verduras, ¿sí? Que van a aportarnos vitamina K. ¿Qué otra verdura de hojas verdes se les ocurre? Que no hemos nombrado acá, a ver, lechuga, radicheta, berro, que no es tan consumido, pero también puede ser. El acusai también, podríamos decir. Cale, El cale, tal cual. ¿Alguien dijo algo más? Apio. Apio, perfecto. Apio, ¿Cebolla de verdeo?
Cebolla de verdeo, bien. Vieron que el apio muchas veces estamos como más acostumbrados a comerlo verde. Bueno, por las ensaladas se usa mucho también la parte de la hoja. Lo mismo que las hojas de la remolacha, que quizás hemos hablado. Bien. Seguimos con las vitaminas hidrosolubles, las que dijimos que eran solubles en agua. Todo lo que sea complejo B van a participar en el metabolismo celular, ¿sí? El metabolismo en todas las acciones metabólicas de nuestro organismo. Cada una quizás en particular para alguno, pero si queremos hablar como de manera general, todo el complejo B es muy importante para todas las funciones metabólicas de nuestro organismo. Va a haber algunas más importantes porque van a venir todos únicamente de alimentos de origen vegetal, animal, como es la B12, pero todas en general van a estar en carnes, en cereales integrales, en legumbres y en lácteos. De hecho, cuando pensamos en un suplemento, muchas veces vienen todas el complejo vitamínico B, ¿sí? Cuando hablamos de deportistas, también es muy importante por todas las funciones metabólicas para poder llevarlas a cabo. Se utiliza suplementación. Esperen que tenemos a alguien más que se está agregando. Ay, ¿por qué no me deja admitirlos? Ay, ¿por qué no me deja admitir estas dos personas? Marian, seguí adelante, yo estoy justo acá trabajando, así que te los admito yo, si no. Ahí está, ahí los admití. Así no. Está, porque si no voy y vengo a la pantalla. Dale, yo si Ahí va. escucho que ingresa alguien, te los admito yo. Dale. Vale, mejor, bien. Bueno, entonces, vitamina B1, ¿sí? Que es conocida como B1, pero su nombre es tiamina, va a contribuir en todo lo que sea producción de energía celular, ¿sí? Ya vamos a empezar a hablar próximamente de los sistemas energéticos y todo lo que ocurre en la célula para generar energía. Y entre ellos, bueno, la B1 vamos a ver que es muy importante para cumplir estas funciones. ¿Qué alimentos van a ser fuentes? Como les dije, vamos a ver que muchos van a ser similares, ¿sí? Y van a estar en cereales integrales, carnes, vísceras, frutos secos, germen y semillas. También es importante darle importancia, quiero que rescatemos la importancia que tienen los cereales integrales. Fíjense ustedes que cuando nosotros elegimos comer una harina refinada, una harina blanca o un arroz blanco, estamos perdiendo muchos nutrientes que están justamente en las cáscaras de los cereales, ¿sí? Y acá cuando veamos la cantidad de vitaminas y minerales que hay en ellos, vamos a decir, bueno, creo que vamos a concientizarnos más de lo importante que es comer alimentos de origen integral. La B2, la riboflavina, actúa en el metabolismo de los macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas, y la vamos a encontrar en hígado, leche, yogur, huevos, carnes de todo tipo, legumbres, levadura y hortalizas verdes. Bueno, también acá son alimentos de origen, tenemos tanto vegetal como origen animal, ¿sí? Vemos que los lácteos también tienen un gran aporte de vitaminas, ¿sí? Por eso es tan importante que consumamos lácteos o veamos la forma de cómo, si no consumo lácteos, cómo hago para reemplazar, digamos, o consumir estos nutrientes que nos aportan. Vitamina B3 o niacina o ácido nicotímico va a actuar también en el metabolismo de los macronutrientes, de los 3 macronutrientes,
Y cuando hablamos de metabolismo, también ya próximamente vamos a empezar a hablar del metabolismo de los carbohidratos por un lado, de las proteínas, de las grasas, ¿sí? Entonces, cada una de estas vitaminas va a tener su función ahí para que favorezcan, digamos, los metabolismos. Carne vacuna, carnes de aves, pescado, hígado, semillas, levadura y legumbres y leche también van a ser algunos de los alimentos o los alimentos fuentes de esta vitamina. Después tenemos la B5 o el ácido pantoténico. Recuerdo, les aviso que no es importante que se acuerden el nombre específico de la vitamina, sino con que me digan B1, B2, B3, ya está. Es esencial para el metabolismo de los micronutrientes. La B5 veníamos diciendo que la B2 y la B3 eran para los macro, mientras que la B5 es importante para justamente metabolizar los micronutrientes, ¿sí? Así que también es interesante que se consuma. Bueno, van a estar en los mismos alimentos: carne, cereales integrales, legumbres, yema de huevo e hígado. Y vamos a ir ahora a la B6, que es la piridoxina, que va a permitir formar tejidos, la B6, para toda la reconstitución celular, la renovación, digamos, celular, y va a permitir también, o va a participar en el metabolismo de las proteínas. ¿Sí? Entonces acá es muy importante que no me falte B6 si yo estoy consumiendo muchas proteínas, ¿sí? Pero fíjense que justamente consumo proteínas y la B6 también está en alimentos altos en proteínas, como la carne, el pollo, el pescado, ¿sí? Las legumbres, en cereales integrales, en bananas, ciruelas, palta, también podemos decir que son alimentos fuentes de B6. El salvado de trigo y el germen de trigo también van a aportar van a ser fuentes de vitamina B6. Después tenemos la B9 o el ácido fólico, que es muy conocido porque participa en toda la formación del tubo neural en los bebés. Entonces, el ácido fólico, vamos a ver que muchas veces se recomienda en embarazo, ¿sí? Que no puede, que de hecho se suplementa en embarazo, tanto el ácido fólico como el hierro. Y la B9 va a participar, ¿por qué es tan importante durante el embarazo? Porque va a participar en la formación de ADN, que se está, de este feto, digamos, que se está formando, y en el tubo neural, en la formación de todo lo que después va a dar lugar al cerebro, al cerebelo, a la médula espinal, ¿sí? Así que es muy importante que en embarazo se cubra los requerimientos, y recomendaciones, que acá voy a hacer un paréntesis para hacer esta salvedad que no creo que no le hemos hablado. ¿Cuál es la diferencia? Esto no está acá, pero bueno, es importante que lo veamos también, entre requerimiento y recomendación. Cuando hablamos, que es un término que vamos a ver que voy a mencionar mucho durante las clases, la recomendación va a ser a nivel poblacional, ¿sí? El requerimiento va a ser a nivel individual, ¿sí? Entonces, el requerimiento va a ser una necesidad biológica individual, una cantidad mínima de nutriente para mantener las funciones normales del organismo, y si no se cubren los requerimientos, va a haber justamente un déficit de ese micronutriente o macronutriente, ¿sí? Mientras que la recomendación va a ser un valor que se sugiere para cubrir una necesidad de una población sana, ¿sí? ¿Por qué digo sana? Porque si estamos hablando de una población, de una persona que tiene alguna mala absorción de algún nutriente, quizás sea mayor su recomendación o su requerimiento justamente. Entonces, la recomendación va a ser a nivel poblacional y siempre se va a calcular a partir del requerimiento, y se le va a sumar un extra, digamos, se le va a agregar un margen de seguridad para que esa población justamente cubra esa necesidad. Entonces, la recomendación siempre va a ser más que el requerimiento va a ser específico para un individuo y la recomendación va a ser para toda la población. Entonces, acá vamos a hablar de recomendaciones para que justamente se cubran
los requerimientos en las personas. Y justamente, bueno, una recomendación va a permitir que no haya déficit en la población de ese nutriente, ¿no? Iba a decir algo más. Entonces, no sé por qué me fui para ese lado, pero bueno, era importante que hagamos esta salvedad, que hablamos de requerimiento y recomendación. Bueno, por eso van a ver también, quizás en los envases, cuando hablemos también de rotulado nutricional, algo de IDR, de recomendación, de ingesta diaria recomendada, ¿sí? Tiene que ver con esto de los nutrientes, de la mínima sugerida para cubrir las necesidades. Estábamos acá en el ácido fólico. Bueno, decíamos que la función es formación de ADN y glóbulos rojos, previene deformidades del tubo neural en el feto y lo vamos a encontrar en la levadura, en las verduras de hojas verdes, en las legumbres, lentejas, arvejas, porotos, en frutos secos, en germen y salvado. Y como verán, hay personas que no consumen estos alimentos, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de una persona embarazada, sí es importante que yo tenga en cuenta cubrirlo, y por eso voy a suplementarlo, ¿sí? Ahora, volviendo a este tema de recomendaciones y requerimientos, tengamos en cuenta que las recomendaciones van a variar por varios factores, ¿sí? Van a ser diferentes según varios factores. Según la edad, ¿sí? Las recomendaciones en niños van a ser quizás mayores, porque están en pleno crecimiento y en formación de nuevos tejidos y en formación de nuevos órganos, ¿sí? O aumentando el tamaño, ¿sí? Entonces, la edad va a ser justamente un factor donde yo los requerimientos los voy a ver diferenciados. En el adulto mayor, quizás tenga también mayores recomendaciones de vitamina D, de calcio, ¿sí? Según el sexo, también voy a tener diferentes recomendaciones. Por ejemplo, en una mujer que mes a mes está menstruando, la recomendación de hierro va a ser mayor, ¿sí?, que en el hombre a la misma edad, ¿sí? En embarazadas dijimos que también va a haber recomendaciones de ciertos nutrientes importantes porque está formando una nueva vida, ¿sí? Entonces, lo que es ácido fólico, hierro y calcio se van a ver diferenciadas que una persona que no esté embarazada. En lactancia también vamos a tener ciertas recomendaciones de energía y de ciertos nutrientes. Por alguna enfermedad también se pueden ver modificadas las recomendaciones, ¿sí?, tanto de micro como de macronutrientes. Alguna enfermedad, por ejemplo, celiaquía, que va a haber mala absorción, alguna enfermedad intestinal, alguna enfermedad, alguna insuficiencia renal, ¿sí?, o alguna enfermedad hepática también que requiera suplementar, ¿sí?, con algún micronutriente o macronutriente. Profe, tengo una pregunta. Diga. Que no sé si lo dijo antes o no. Todo esto, vitaminas y minerales, ¿son todos Sí. esenciales? O sea, solamente los absorbemos Sí. por alimentación, digamos, o por O tomar por sol. suplementación. O por suplementación. Ok, Sí. no los produce Sí. nuestro propio cuerpo. Algunos sí se van formando, pero la realidad es que vos, cuanto más variada sea tu alimentación, más vitaminas y minerales vas a incluir, ¿sí? Ok, gracias. En realidad, con todos los alimentos los vas incorporando, sea lo que comas, algo estás incorporando, macro o micro, ¿sí? Pero fíjense ustedes que como es tan variada, si observamos justamente acá, miren acá, alimentos fuentes, tenemos carne, tenemos verduras, tenemos frutas, tenemos cereales integrales, ¿sí?, el salvado, el germen, legumbres. Entonces estamos hablando de todos los grupos de alimentos que nos están aportando alguna, en este caso, micronutriente, ¿sí? La verdad es que es importantísimo que sea variado. Y fíjense también que
estamos hablando de diferentes frutas y verduras, y esto también se los he mencionado yo cuando hablábamos de las guías alimentarias, donde decíamos que cuanto más variada sea en colores, mayor aporte de vitaminas y minerales voy a tener, ¿sí? Entonces es muy importante que yo varíe las frutas y verduras. Hablábamos también de la monotonía que tiene el argentino, que siempre consume lo mismo, ¿sí? Si comparamos con otros países donde hay mayor variedad. Y no es que acá no las haya, es que somos monótonos en cuanto a esos alimentos, ¿sí? Somos súper ingeniosos para consumir carne, por ejemplo, porque sabemos que un país carnívoro, más allá de que haya bajado un montón el consumo. Pero después, en cuanto a frutas y verduras, siempre terminamos consumiendo lo mismo, ¿sí? Y las hemos mencionado, ¿se acuerdan que en clase el otro día decíamos cuáles son las más consumidas? Bien. Vitamina B12. ¿Qué ocurre con la vitamina B12? Se va a almacenar, si bien es una vitamina hidrosoluble, la vamos a almacenar, es la única vitamina que se puede almacenar en hígado, ¿sí? Se almacena en hígado, a diferencia de las otras hidrosolubles, es la única que se almacena en hígado. Y la B12 lo que ocurre es que permite justamente que el funcionamiento normal de todas las células, ¿sí? Y lo que ocurre es que únicamente viene de origen animal. Entonces nos ocurre que el vegano, al no consumir B12, porque no consume alimento de origen animal, la tiene que suplementar sí o sí. Esto es importantísimo que si conocen o si alguno de ustedes es vegano, se realice análisis para ver en qué nivel está su B12 y si no se suplementan es importantísimo que acudan a un nutricionista para suplementarla. A su vez, bueno, la vitamina B12 se une, se libera en el estómago, se une al factor intrínseco que permite que se absorba en el intestino, ¿sí? Esto es una cuestión de absorción, pero es importantísimo, bueno, su consumo en aquellas personas veganas, su suplementación, perdón, en aquellas personas veganas. Con respecto al ácido ascórbico, un potente antioxidante también, va a favorecer la cicatrización de las heridas, ayuda a que se fije el calcio en los huesos, ¿sí? Y permite también, facilita la absorción del hierro. Por eso vemos en caso de anemia muchas veces que la nutricionista nos sugiere que para poder absorber mejor el hierro, complementemos con un jugo de naranja. Esto también lo decíamos el otro día. Complementemos con un jugo de naranja, con algún, no sé, la frutilla también tiene mucha vitamina C, los tomates, los frutos cítricos, todas las frutas cítricas, naranja, mandarina, pomelo, limón, ¿sí? El repollito de Bruselas, el pimiento, creo que acá no está, pero el morrón también tiene mucha vitamina C, ¿sí? Siempre lo asociamos a, si bien las frutas cítricas son las que mayor cantidad tienen, hay otros alimentos, el kiwi, también no lo dije, que también tienen mucha vitamina C. ¿Qué ocurre dijimos, con las vitaminas? Recuerden que tanto el calor como la luz, como el oxígeno, o como el aire, puede llegar a disminuir su cantidad, ¿sí? Entonces van a haber vitaminas que se van a ver, no sé, si yo las llevo a cocción, digamos, por ejemplo, se van a disolver en el agua. Si yo pongo, por eso esto que hablábamos, que quizás se los dije, ¿vieron cuando decíamos esto de cómo se hierve correctamente una verdura? Primero coloco el agua, la dejo hervir y recién ahí tiro la verdura, ¿sí? Un ratito, listo, y la saco. Si yo coloco, por ejemplo, voy a poner a hervir la selga, la coloco en el agua con el agua fría y la dejo ahí que se hierva, ¿sí? Hasta que se hierva y se cocine la selga, lo que ocurre es que justamente todas estas vitaminas hidrosolubles pasan al agua de cocción. Y yo como después agua la arrojo, pierdo estas vitaminas, ¿sí? Y minerales. Por eso es tan importante la buena cocción, la correcta cocción. Bien. Esto ya lo dijimos. Sí, bajé. Vamos a los minerales. A diferencia de las vitaminas, los minerales son sustancias inorgánicas que se encuentran en la naturaleza, en el agua, en el aire, en la tierra, en concentraciones según
el área geográfica donde vivamos, y las plantas las absorben por sus raíces. Nuestro cuerpo las necesita en pequeñas cantidades porque son esenciales también para cumplir algunas funciones. Esto que me preguntaba recién la compañera, a ver, el calcio tiene hueso, el hueso tiene calcio, pero ¿qué pasa si yo no consumo nada con calcio y llega un punto que justamente se desmineraliza mi hueso, ¿sí? Voy a estar más débil, me voy a quebrar, me fracturo la osteoporosis, y por eso es tan importante que lo sigamos consumiendo. Los minerales son sustancias inorgánicas, dijimos, entonces, que se encuentran en nuestro organismo, y van a tener 3 funciones básicas que si yo les digo quiero que aprendan de memoria, no les voy a preguntar esto, quédense tranquilos que en el examen queremos que aprendan, pero no les vamos a hacer. ¿Qué función tiene la vitamina B6? O sea, con que se queden con el concepto general de que tienen funciones, que en la función metabólica, que participan en todos los procesos metabólicos, ya nos quedamos tranquilos, no voy a ser tan específica de que me lo digan, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, acá, ¿qué funciones tienen los minerales? Van a tener la función estructural, regulador y funcional. Estructural, ¿por qué? Porque van a formar parte de los huesos y dientes, como por ejemplo el calcio y el fósforo, ¿sí? Reguladora porque van a permitir el equilibrio en el medio interno, de la bomba sodio-potasio, ¿sí? Y funcional porque tanto el calcio, el potasio o el sodio van a permitir la contracción muscular, y el magnesio que se utiliza para la relajación. ¿Cómo los vamos a clasificar a los minerales? Sí, habíamos clasificado anteriormente a las vitaminas. A los minerales los vamos a clasificar en macrominerales y en microminerales, que también van a tener que ver con la necesidad, o sea, con los requerimientos que tenemos de estos, ¿sí? Entonces, cuando necesito más de 100 miligramos por día, vamos a hablar de macrominerales, aquellos que necesito en mayor cantidad, que también de alguna manera van a ser aquellos que voy a consumir con los alimentos a diario, ¿sí? No me tengo que preocupar que tengo que consumirlos porque diariamente con lo que como lo estoy cubriendo, ¿sí? Van a ser el calcio, el fósforo, el magnesio, el sodio, el potasio, el cloro y el azufre. De hecho, fíjense que el sodio hasta en exceso lo consumo y por eso vemos que cada vez más personas tienen hipertensión, ¿sí? Sí puede pasarme que yo, no, por ejemplo, no consuma ningún tipo de lácteo, y bueno, hay que ver de dónde entonces voy a cubrir el calcio, por ejemplo. Y con respecto a los microminerales, van a ser aquellos que yo voy a necesitar en menor cantidad, es decir, menos de 100 miligramos por día, y van a ser, por ejemplo, el hierro, el zinc, el flúor, el yodo, el cobre, el magnesio, el manganeso, el magnesio lo necesito en mayor cantidad, el cromo y el molibdeno. También pensaba que, justo dije, el magnesio, hoy en día hay muchos suplementos, ¿sí? Y hay que ver si estos suplementos realmente, vamos a tener clase de suplementación, quédense tranquilos, pero hay que ver si estos suplementos realmente están cubriendo el requerimiento, ¿sí? A veces pagamos muy barato un suplemento que no nos está cubriendo nada de la recomendación, ¿sí? Entonces, empezar a observar también ahí los suplementos, cuál es la recomendación, cuánto me está cubriendo, ¿sí? ¿Está certificado? ¿Es un suplemento que realmente valga la pena comprar a pesar de su precio? ¿Sí? Bueno, empezar a hacer esas observaciones y ser más crítico, no solamente obviamente que con lo que consumimos también, que es la instancia, digamos, lo que más nos interpela en esta materia, sino también con aquello que decido suplementar. ¿Y por qué? ¿Realmente tengo un déficit para tener que suplementarlo? ¿No lo estoy cubriendo con la alimentación para tener que suplementarlo? Bien. Vamos a los macrominerales. Dijimos que el calcio va a ser muy importante. Les diría que es, para mi entender, es uno de los que más funciones tiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a formar parte de los huesos y de los dientes. Esto lo sabemos creo que desde la escuela primaria, ¿sí? Va a permitir la contracción muscular
¿Por qué? Porque permite que, quizás ya han hablado de la actina y la miosina, que son estas proteínas que producen la contracción muscular, y permite que estas proteínas se unan para justamente producir la contracción, ¿sí? Y el calcio es lo que permite eso, ¿sí? La unión de la actina y la miosina para que el músculo se contraiga, ¿sí? Y también permiten la conducción nerviosa. La conducción nerviosa justamente porque permiten liberar, lo que hace el calcio es permitir liberar este mensaje que actúa sobre los neurotransmisores y se genera esta señal que lleva a la conducción nerviosa, ¿sí? ¿En qué alimentos encontramos el calcio? En la leche, en queso, en yogur y en pescados, porque las espinas suelen tener, digamos, el calcio, ¿sí? En las espinas, y cuando, por ejemplo, compramos una caballa o una sardina o algo que está también procesado, digamos, tiene la espina quizás procesada, bueno, no es que me vamos a comer las espinas de los pescados, pero bueno, los pescados suelen tener el calcio. Así todo, ¿se acuerdan que yo también les decía el otro día que los quesos cuanto más duros son, más calcio tienen, ¿sí? Más grasa tienen, más caros son y más ricos son también. Bueno, los quesos también, cuanto más duros, más cantidad de calcio tienen, ¿sí? Con respecto al fósforo, va a ser un componente de las estructuras de los huesos también, al igual que el calcio. Y acá tenemos el adenosintrifosfato, que es lo que vamos a hablar en sistemas energéticos, ¿sí? El sistema ATP-PC, que lo que ocurre durante este sistema, bueno, es la liberación de un fosfato. También participa, es componente del ADN y el ARN, y en los fosfolípidos, ¿se acuerdan que hablábamos de las membranas en la clase pasada? ¿Sí? También el fosfolípido justamente está ahí dentro de estas proteínas. Y lo vamos a encontrar en lácteos, carne, yema de huevo, hígado, cereales integrales, y en las nueces también son muy conocidas por su aporte de fósforo. Con respecto al magnesio, nos va a permitir, así como el calcio permite la contracción muscular, el magnesio nos permite la relajación muscular, ¿sí? El calcio sale entre el magnesio, ¿sí? Y el músculo vuelve a relajarse. Permite también la transferencia de energía y lo vamos a encontrar en magnesio en germen, frutos secos, semillas, cereales y espinaca. Magnesio también tenemos en cuanto a suplementación muchos tipos de magnesio, ¿sí? También lo vamos a ver más adelante en suplementación. Y por qué también es importante en deportistas y por qué también es importante en ciertas edades, ¿sí? Y va a tener también funciones en cuanto a la relajación, por eso se utiliza antes de dormir, ¿sí? Cuando hablamos de suplementación, siempre te lo recomiendan, bueno, tomalo antes de dormir porque es lo que te va a permitir dormir mejor, ¿sí? El sodio va a permitir la regulación hidroelectrolítica, y vamos a hablar de la bomba sodio-potasio, ¿sí? Que existe en todas las células para mantener este equilibrio, ¿sí? Y nos permite la conducción neuromuscular. El sodio, como les decía antes, tenemos hasta exceso de sodio. Decíamos que el argentino duplica la recomendación de sodio. Y lo vamos a tener en la sal, en los enlatados, en embutidos, en fiambres, justamente en los quesos, cuanto más duro, más sodio tienen también. En los panes, en quesos, en aceitunas que están en salmuera, en todos los enlatados, justamente porque se genera esta salmuera que hace que el producto dure más. En gaseosas, en aguas minerales también. Y en ultraprocesados agregaríamos acá por los conservantes que tienen, ¿sí? Que tienen sodio. Esto lo vamos a ver también cuando hablemos próxima clase de rotulado de etiquetado frontal. Fíjense que como justamente permite, regula, digamos, todo lo que ocurre con la regulación hidroelectrolítica dentro de nuestro organismo, cuando nosotros sudamos y perdemos sodio,
justamente las bebidas deportivas van a tener sodio, ¿sí? Podríamos incluso hasta nosotros mismos hacer una bebida de hidratación casera, donde le vamos a agregar también sal para justamente recuperar el sodio perdido durante el sudor, ¿sí? Durante la actividad física. Con respecto al sodio, iba a decirles también que, bueno, cuando nosotros hablamos de una persona hipertensa, es importante que desglosemos toda su alimentación para poder detectar a dónde está incorporando el sodio. Más allá de que le agregue sal a la comida, que es muy, muy típico, también empezamos a hablar y la persona dice, no, como pan. Bueno, listo, ahí sabemos que el pan tiene un gran aporte de sodio. El fiambre, el salame, no sé, si consume gaseosas también, ¿sí? Entonces, cuando desglosamos toda su alimentación y tendremos que ver, bueno, ¿qué le recomendamos? Hoy en día en el mercado hay un montón de productos bajos en sodio o sin sal, que lo vemos en el rotulado también, que son justamente los que vamos a recomendar a personas con hipertensión. Y después, por último, tenemos el potasio, que están en los líquidos corporales y las membranas celulares. También van a participar de la conducción neuromuscular, ¿sí? En la bomba sodio-potasio, que mencionamos anteriormente. Y lo vamos a tener en melón, en papa, en uvas, en almendras, ¿sí? Vamos a consumir también habitualmente. No es que, tengo déficit de potasio. Bueno, puede pasar. ¿Qué pasa si tengo déficit de calcio, déficit de potasio? ¿Qué piensan que siente la persona? Los escucho. Calambres. Calambres, perfecto. Hormigueo, debilidad muscular. Sí, muy bien. Porque justamente hay un déficit, ahí hay como una desregulación de los minerales, ¿sí? También, no sé, obviamente no queremos llegar al caso, pero osteopenia, ¿sí? Osteoporosis, ¿sí? Vamos al hierro. El hierro es muy importante porque permite la formación de glóbulos rojos. ¿Y qué hacen los glóbulos rojos? ¿Por qué son tan importantes los glóbulos rojos? Porque son parte del tejido de la sangre, transportan el oxígeno. Perfecto, porque transportan el oxígeno, ¿sí? Si yo no tengo hierro, termino con una anemia, ¿sí? Y ahí también de vuelta tenemos debilidad, cansancio, ¿sí? Como debilidad muscular todo el tiempo, debilidad muscular, sí, muscular también. Agotamiento, dolor de cabeza, cefalea, ¿sí? Eso es muy típico cuando hay algún déficit de algún nutriente, ¿sí? No es normal que nos duela siempre la cabeza, excepto que tengamos algún otro problema, ¿no? Pero no es normal que yo me sienta débil, ¿sí? Cuando quiero agarrar algo y se me cae, ¿sí? Bueno, está fallando algo, ¿sí? ¿En dónde vamos a encontrar el hierro? En las carnes rojas, en morcilla, en hígado, en yema de huevo, en legumbres, en nueces, en vegetales de hojas verdes. Dije carnes rojas, va a haber menor cantidad en otras carnes, pero la que mayor cantidad de hierro tiene es la carne roja, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar? El hierro de origen animal se va a absorber mejor que el hierro de origen vegetal, ¿sí? Entonces, por eso es importante que cuando quiero absorber mejor el hierro, lo complemente con un alimento rico en vitamina C. Vamos al zinc. El zinc permite el crecimiento y la reparación de tejidos y a su vez la inmunidad, nos da inmunidad. Y lo vamos a encontrar en hígado, en mariscos, huevo, carne, legumbres y cereales. Fíjense el hígado, acá lo escribí mal. El hígado, cuán importante es y cuán poco consumido es, ¿sí? Porque si yo digo, bueno, tengo que cubrir la recomendación de hierro y de zinc, les doy hígado a los niños, no sé cuántos lo pueden llegar a comer, ¿sí? Entonces hay que pensar, bueno, ¿cómo hago para cubrir este nutriente tan importante si la persona no lo consume? ¿Y en qué no? ¿Y qué podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre? Hierro, Sí. bueno, yo no como nada animal,
Y el Sí, hierro lo obtengo de las verduras de hojas verdes, de las legumbres, pero siempre todo en el mismo día tengo que tener cuidado de consumir la misma cantidad más o menos de vitamina C. Entonces tengo que programar perfecto. la comida para que todo funcione bien. Y medirlo Bien. y ver que siga bien. Eso es súper importante, medirlo, ¿sí? Yo, se van a reír, pero en casa de herrero, cuchillo de palo, ya hace un par de años, volví del trabajo, pero agotada, necesitaba dormir siesta, o sea, como nunca en la vida. Y volví, y yo decía, ¿qué me pasa? O sea, si yo no soy así, yo soy re hiperactiva, ¿qué me pasa? Bueno, cuando me hago análisis estaba recontra anémica. Y lo más fácil para subirlo fue ahí, me tuve que suplementar. Porque no es que no lo vamos a subir con la alimentación, pero yo venía comiendo, no soy muy carnívora tampoco, como, pero no es que necesito sí o sí comer carne. Dije, bueno, lo más rápido era suplementar. Eh, Profe, ¿Sí? ¿Me en el escuchan? caso nuestro, o sea, el de las mujeres, Sí, con el tema de las menstruaciones, que llega una cierta edad en la cual se pueden hacer más profusas, a lo mejor sí. puede haber sido también un causal de Ujú, la baja de hierro. A mí, por ejemplo, me totalmente. pasó eso básicamente y no necesariamente por la falta de alimentos. Tal cual, por las menstruaciones. Claro, en época, de hecho, cuando uno está menstruando, pierde tanta sangre que a veces quedamos anémicas. Y lo que también ocurrió con las vacunas del COVID, no me quiero meter en un problemita, pero también hubo mucha desregulación del ciclo menstrual en mujeres a partir de las vacunas. Y bueno, también, o quizás por una hemorragia, ¿sí? Voy a terminar con una anemia, ¿sí? Pero sí es muy común que en mujeres, después de la menstruación, quedemos ahí como media flojas. Por eso Otra es tan importante. cosita, profe, Sí, que me acabo de acordar, es que la ujú, absorción del hierro también no compatibiliza muy bien con la absorción del calcio. Entonces, claro. Ujú, para quienes no consumen suficiente de alguna de las dos fuentes, hay que sí, ir midiéndolo para que no quede mucho de uno o mucho del otro, porque entre ellos como que se cancelan. tal cual, se inhibe, tal cual. Perfecto. Muy bien el aporte. Es Lilu, me imagino la que habla. Sí. Bien, ya te conozco la voz. Bien. Bueno, vamos entonces ahora al yodo. El yodo es muy importante porque es el único, les diría, que permite la formación de la hormona tiroidea, ¿sí? Y para eso se ha generado la iodación, que esto fue una ley, digamos, la iodación de sal, ¿sí? Para evitar lo que se llama el bocio, que es una enfermedad por la falta de yodo, que ya casi no se ve porque todas las sales están yodadas en los productos, excepto que vivamos cerca del mar, que siempre vamos a estar cubriendo. Hoy en día las sales están yodadas, entonces no hay déficit de yodo. Productos marinos, leche también tienen aporte de yodo. El flúor permite la mineralización occidental y lo vamos a encontrar en agua, pescados y cereales. El selenio, fui más rápido porque veo que la hora y que no avanzamos. Y el selenio es un antioxidante, se los había mencionado anteriormente, y lo vamos a encontrar en levadura, riñón, hígado, pescado, germen, acá no leo más porque me tapa una ventanita, germen, mariscos y carne. Ay, ¿la hora qué? Si yo sigo hablando muy lento. Bueno, vamos a la fibra. La fibra dietética está constituida principalmente por carbohidratos complejos de origen vegetal. Todos los alimentos integrales justamente nos van a dar este aporte de fibra. Y la gran observación es que no pueden ser digeridos ni absorbidos por las enzimas del aparato digestivo humano en el intestino delgado. Entonces, al no poder absorberse, permiten, o sea, se genera lo que favorece es justamente justamente nos permite, bueno, una correcta digestión. ¿Me está sonando? Esperen que voy a... Me... A ver, que admito a alguien. Ah, ya. Ay, creo que lo rechacé. Bueno, volverá a sonar. Me desconcentro cuando suena esa campanita. No, ustedes no escuchan, ¿no? ¿Se escucha que hace titín, titín? O a ustedes No. también. Ah.
porque hay alguien que quiere entrar a la sala y me empieza tin, 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 la campana acá y me concentro mal. Bien, vuelvo acá. Entonces, debido a esta resistencia a la digestión, llegan prácticamente intactas al intestino, donde pueden ser fermentados parcial o totalmente por la microbiota intestinal, los microorganismos que tenemos en los intestinos, produciendo compuestos beneficiosos como los ácidos grasos de cadena corta, que van a ser importantes para nuestra salud intestinal. Entonces, vamos a hablar de dos tipos de fibra, la soluble y la insoluble. Va a tener que ver con la capacidad que tienen de absorber agua y de hidratarse, ¿sí? La fibra soluble, los ejemplos son las gomas que están en caramelos, las gomitas, ¿sí? Las pectinas que van a estar en frutas de semillas, los mucílagos y algunas hemicelulosas, por ejemplo, las algas marinas que utilizamos para hacer el sushi, por ejemplo, la pulpa y las semillas de las frutas actúan como geles, y si yo quiero hacer, por ejemplo, una mermelada, es importante que le coloque semillas o le deje la pulpa de la fruta para que se gelifique, ¿sí? Se forme esta especie de gel. Y por otro lado tenemos la fibra insoluble, que va a ser la celulosa, la hemicelulosa y la lignina, que van a estar sobre todo en la cáscara de las frutas, en los tallos, en la penca de la selga, en verduras y en el salvado de los cereales. ¿Cuáles van a ser las fuentes de fibra soluble? El salvado de avena, la avena arrollada, el quaker, que conocemos como quaker, las semillas de lino, el sésamo, el girasol, las semillas de frutas y de hortalizas y las legumbres. Y la fibra insoluble va a ser el salvado de trigo, los cereales integrales, la cáscara y ollejos de frutas y hortalizas, las semillas y las frutas secas. Cualquier producto integral que yo consuma, digamos, generalmente es la fibra insoluble. Cuando nosotros vemos como la cascarita en el pan integral y demás, es la fibra insoluble. Ay, me fui para el otro lado. Esperen. ¿Qué función va a tener cada una de ellas? ¿Sí? La fibra soluble va a formar geles al entrar en contacto con el agua y permite de alguna manera en muchas enfermedades, muchas enfermedades crónicas no transmisibles disminuir. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, al unirse al azúcar, ¿sí? Disminuye el azúcar en sangre. Por eso habla de disminuir la absorción de azúcar. En caso del colesterol, también al unirse al colesterol va a hacer que no se aumente tan rápido el colesterol, ¿sí? Y a su vez son beneficiosas para bajar de peso, ya que brindan saciedad porque se unen al agua y como que generan mayor saciedad. Con respecto a la fibra insoluble, va a mejorar la función intestinal, van a prevenir enfermedades intestinales como la constipación, los divertículos y el cáncer de colon. ¿Por qué? Porque voy a tener mayor vaciamiento intestinal, digamos, mi tránsito intestinal va a ser más rápido que si yo no consumo ningún alimento integral o de origen o que tenga fibra, ¿sí? Por eso lo vamos a recomendar siempre para evitar la constipación, los divertículos, ¿sí? O en el caso de cáncer de colon. Ay, ¿por qué se me va para el otro lado? Bajo, tengo que bajar con esto, Piqui. ¿Qué recomendación voy a hacer de fibra, que hablamos de recomendación para toda la población? Entre 25 a 35 gramos diarios, ¿sí? ¿Cómo la puedo cubrir a esa recomendación a lo largo del día? Consumiendo frutas y verduras. Lo ideal, como ya hemos hablado, es consumir entre frutas y verduras 5 porciones por día. Incluir legumbres en nuestra alimentación de 2 a 3 veces por semana. Obviamente que la persona vegetariana y vegana lo consume a diario, ¿sí? Pero en el caso de tener una alimentación variada y no ser exclusivamente vegano o vegetariano, quizás sea menor la cantidad la frecuencia, digamos, con la que lo consumo. Hacer reemplazo de justamente cereales integrales, dejar de consumir tantos refinados y en lugar de consumir arroz blanco, consumir arroz integral, en reemplazo de fideos, ¿sí? Comunes blancos, alguna pasta integral,
Hoy en día tenemos fideos también o pastas de legumbres. Consumir pan integral en lugar del pan blanco, ¿sí? Hacer nuestros propios panes también, ¿por qué no? Consumir semillas y frutos secos para incorporar pequeñas cantidades también, ya sea semillas de chía, de lino, de girasol, de frutos secos, ¿sí? Almendras, nueces, avellanas, ¿sí? Mix de semillas, a veces podemos comprar en las dietéticas que vienen ya mezclados varias semillas y bueno, incorporarlas en una ensalada, incorporarlas en un relleno, ¿sí? Para poder cubrir la recomendación de fibra. Vamos a hacer una breve introducción al agua, después tenemos hidratación en la unidad 4, mucho más extendido. El agua sabemos todos que es un nutriente esencial, que el organismo la necesita en cantidades superiores a las que las puede producir y por eso es tan importante que las incorporemos agua a pesar de no tener sed. Una adecuada hidratación, obviamente que si hacemos actividad física vamos a tener mayor pérdida, entonces es importante aumentar la ingesta y nos va a permitir la recuperación y la termorregulación. ¿Cómo se distribuye esta agua corporal? Que sabemos que es el 70% del peso corporal es agua. Va a depender obviamente del sexo, de la edad y la composición corporal de la persona. Vamos a tener agua dentro de la célula, intracelular, ¿sí? Que va a ser el 65%. Y el agua extracelular, que está por fuera y que va a estar en el plasma y en el líquido intersticial, todo aquello que está por fuera de la célula, ¿sí? Así es la distribución dentro del cuerpo. ¿Qué funciones tiene el agua? Regula la temperatura corporal a través de la sudoración, permite el transporte de nutrientes y el oxígeno hacia las diferentes células, nos permite eliminar los desechos metabólicos a través de la orina, del sudor y de la materia fecal, va a participar en todos los procesos metabólicos y digestivos, permite la lubricación justamente en el líquido intersticial, protegiendo las articulaciones, los órganos y los tejidos, mantiene el volumen sanguíneo y el equilibrio hidroelectrolítico y obviamente contribuye al mejor rendimiento físico, evitando la fatiga, la disminución del desempeño por deshidratación, ¿sí? Recuerden siempre que cuando tenemos sed ya hay un grado de deshidratación. ¿Qué vamos a recomendar? Entre 2 a 2,5 litros en mujeres y en hombres de 2,5 a 3. ¿Cuándo vamos a recomendar mayor cantidad de agua? Cuando haya mayor duración de una actividad física, digamos, cuando haya mayor intensidad del ejercicio y obviamente cuando estemos expuestas a altas temperaturas, que haya mayor sudoración. Acá hay una recomendación general, esto obviamente va a depender del tipo de actividad física que esté haciendo, de la duración y de la intensidad, pero es importante que nos hidratemos antes de realizar actividad, durante el entrenamiento y reponer las pérdidas posteriormente a la actividad, ¿sí? Y ahora, ¿quieren que vayamos acá o si lo terminamos o quieren que lo veamos la próxima clase? ¿Qué prefieren? No, terminémoslo. Lo único que esto puede ser que no esté en el apunte que se subió. Yo puedo apuntar eso también, no está en el Vos sabés apunte. que lo voy a subir, no, porque eran imágenes re pesadas que me hacían, que no me lo que hice fue eliminarlas porque son re pesadas. Lo que voy a hacer es subirlo por separado. Voy a armar ahora hago esto, cuando cortemos, le subo la imagen solita, ¿está? En un archivito estas 3 imágenes son 3 filminas más, ¿sí? 3 diapos más. Pero lo voy a subir por separado en un archivo separado, porque todo junto no me permitió. Pero bueno, para finalizar, la idea de esta unidad era, si bien ahora nos falta rotulado nutricional y etiquetado, la idea de esta unidad es pensar en el plato saludable, ¿sí? Y cuando hablamos de plato saludable, hemos hablado ya de las guías alimentarias, que tienen obviamente relación y que son las recomendaciones para la población argentina, pero empezar a pensar, si bien vamos a más adelante pensar en el plato para el deportista, antes, durante y después de la actividad física, empezar a pensar nuestra alimentación. Entonces,
Este modelo de plato saludable de Harvard surge que también les voy a subir esa imagen, del plato de MyPlate, en inglés MyPlate, que en 2011 Estados Unidos elabora para justamente reemplazar la pirámide nutricional. Este es un poquito más complejo porque, a diferencia del MyPlate, que únicamente hacía la separación de que la mitad del plato sea vegetales, un cuarto sea proteína y el otro cuarto sea cereales y granos integrales, acá lo que hace es el Healthy Eating Plate, que es este que estamos viendo, que es el modelo de Harvard, ser más específicos en cuanto a la recomendación de cereales integrales. Fíjense que habla de los granos integrales, consumir una variedad de granos integrales, pan, trigo, bueno, arroz integral, limitar los granos refinados, ¿sí? Como el pan blanco y el arroz blanco. Habla también de proteínas saludables, ¿sí? Entonces lo que hace es disminuir el consumo de carnes procesadas, como ser los fiambres, el bacon, me sale el tocino, ¿sí? Los fiambres y los embutidos, y fomentar el consumo de carnes de pescado, de aves, ¿sí? De legumbres también, y limitar, bueno, un poco el consumo de carnes rojas y del queso. Y también va a fomentar en mayor cantidad, bueno, justamente la mitad de vegetales y de frutas, y fomentando esto de la variedad también. Y acá aclara también de que las papas y la batata y el choclo, que dijimos que eran vegetal C, no formaban parte del grupo este de vegetales, ¿sí? Y por último, las frutas, comer más frutas de todos los colores, como venimos diciendo, va a justamente hacer que consumamos mayor variedad de vitaminas y minerales. También lo que aclara este modelo de plato saludable de Harvard es el consumo de agua, ¿sí? Como bebida esencial, ¿sí? También habla, fíjense acá, de con poco o nada de azúcar, el té o el café, habla de no agregarle azúcar a las infusiones, limitar la leche y los lácteos, 1 a 2 porciones, y el jugo, un vaso pequeño al día, y evitar las bebidas azucaradas. Todas estas aclaraciones, el MyPlate, que surge en 2011, no las aclaraba, no las hacía, por eso como que lo que hace este plato es como ser mucho más específico. Y por último, el aceite saludable, el uso de aceites saludables como aceite de oliva, canola para cocinar ensaladas y en la mesa, y limitar aquellas grasas saturadas como la margarina, la manteca, para evitar el consumo de grasas trans, ¿sí? Entonces, básicamente, y acá les puse otras imágenes, se me fue de vuelta, lo que hace este plato es dividir que el 50%, cuando hablamos de un plato saludable, sea entre frutas y verduras, la mitad, ¿sí? Que un 25% provengan de cereales de origen, más que nada, integrales, y un 25% que sea proteínas. Les puse estas imágenes que eran un poco más representativas de todo lo que decía el plato de Harvard, el plato saludable. Y esta otra, que también es interesante, me pareció linda visualmente, donde también estamos fomentando lo mismo, carnes sin grasas, variedad de verduras, los granos integrales, acá hay unos porotos rojos también dando vuelta ahí, la fruta también, 2 a 3 frutas diarias. También habla de este plato, que bueno, es una imagen que encontré, pero es que es muy representativa si la queremos tener en cuenta como plato, como recomendación. Sumar 30 minutos de actividad física por día y los 8 vasos de agua por día. Y por último, menos sal, más vida, que es otra recomendación que también solemos hacer, ¿sí? Dentro de nuestras guías alimentarias. Esto vendría a ser como la recomendación general de todo lo que estuvimos viendo en unidad 2, ¿sí? Y en unidad 1 también,
para tener en cuenta a la hora de alimentarnos correctamente. Bien, y ahora sí damos por finalizada esta primera parte de la unidad 2. Vuelvo aquí. Ahí va. Bien. Bueno, fue un montón de información por el día de hoy. Uf, a descansar. Bueno, escuchen. Les voy a subir estas 3 imágenes y el MyPlate que les mencioné antes en un archivito aparte. Semana que viene nos vemos de manera presencial. No se olviden de terminar el trabajo práctico de la parte 2 y el 1, que me imagino que ya lo tienen hecho. Van a hacer primero con Mari la corrección de estos 2 trabajos y después ya me ven a mí y continuamos con rotulado y con etiquetado nutricional. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien, bueno. Ya está la fecha de parcial, lo hemos dicho, ¿sí? ¿La tienen por ahí? Esperen, ya se las digo. El 16 de junio. 16 de junio, esperen que lo chequeo acá, pero casi segurísima. Sí, 16 de junio a la 1 del mediodía, está parcial. ¿Ok? Bueno, chicos, queda grabada la clase. Calculo que ahora a la tarde la sube Natalia. Pero bueno, gracias a todos por participar y nos vemos el martes que viene en la Facu. ¿Sí? Chao, profe. Que descansen. Chao, profe, gracias. Chao, Nada. gracias. Chau, chau. Chao, chao. Chau, chau.